Bendito Dios, gracias que nos has permitido estar hoy delante de tu presencia. Queremos reconocer el privilegio que tenemos, Señor, de poder gustar de la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Del privilegio que tenemos de poder escuchar tu palabra, Señor, porque muchos no tienen oídos para oír. Señor, que nosotros podemos recibir de ti, Señor. Señor, gracias que cuando hay personas que están en amargura, nosotros podemos estar en gozo, Señor. Señor, y cuando hay algunos que al escuchar tu palabra se levanta en su corazón un odio y nosotros podemos recibirla con mansedumbre, Dios mío. Quiero presentarte ahora tu palabra, Señor, pedirte que la vivifiques para nosotros, Señor. Si puedas llegar y usar tu palabra para lo cual tú la has dado, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a comenzar leyendo en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5 y versículos 5 al 7. Primera de Pedro, capítulo 5 y versículos 5 al 7. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Esto no tiene que ver con el tema que estamos tratando ahora, pero yo espero que todos seamos jóvenes aquí. Y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Habla de humildad, de humildes, de humillarnos. Y muchas veces lo que esperamos es que se nos dé un mensaje de exaltación, ¿verdad? De manifestación de cómo somos, de quiénes somos. La psicología moderna busca la autoayuda y el que uno levante su ego. Y yo estaba pensando antes de salir, ¿no?, algunas preguntas que haceros. Las dos cosas son malas, pero ¿qué es mejor? ¿Estar en depresión o estar en soberbia? Ninguna de las dos, pero ¿qué es mejor? Depresión. Es mejor estar en depresión que estar en soberbia. Porque el que está en soberbia, ¿cuál es su futuro? Caer. Antes de la caída viene la soberbia. Y el que está deprimido, ¿cuál es su futuro? Salir de la depresión, ¿verdad? Todo valle será alzado y todo monte alto será bajado. Entonces, es mejor, no es bueno tener depresiones, ni complejos. Ser un acomplejado no es de Dios. Hay que estar acepto en el amado, ¿verdad? Pero tiene mejor cura la depresión o el complejo que el sentirse superior a los demás y estar en soberbia. Porque Dios resiste a los soberbios. ¿Quieres encontrarte enfrente a Dios? Pues mantén el orgullo, ¿verdad? Los pueblos buscan ensalzar su orgullo, el orgullo patrio, ¿verdad? Y la gente normalmente procura mirar por encima de los hombros a los demás y dicen, nosotros somos los mejores. Y Dios nos lleva a una posición diferente. Y Él dice, mira, el Señor está con el quebrantado y con el humilde de corazón, ¿verdad? Y la mayor madurez que he encontrado yo en hombres ha sido la humildad. El mayor carácter o el carácter más maduro es el de aquel que tiene humildad. ¿Y el humilde qué hace? Cuando alguien le ofende,
o intenta ofenderle, no se ofende porque no ofende quien quiere, sino quien puede, ¿verdad? El humilde considera a los demás como superiores a uno mismo y no se cree más que nadie. Y por eso nos dice la palabra que nos revistamos de humildad. Tiene que ser una cualidad que esté en nuestras vidas. Jesús lo enseñó, ¿verdad? Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aquel que ocupaba el lugar más alto tenía una condición de humildad. Y porque se humilló, Dios lo ensalzó. Así que el proceso no es crecer, sino menguar, como Juan decía, ¿verdad? Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y a veces esto lo entendemos entre Jesús y Juan, y dice, claro, pero lo entendemos ante los hermanos. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca, de dar lugar a otros. A veces yo cuando veo los codos ahí metiendo para que no me quiten el sitio, dices, deja pasar a los demás. Si alguien tiene tanta ansia por ser algo, no tenemos que tener ansia por ser, tenemos que ser, ¿verdad? ¿Es así? Sin ansiedad. Y cuando alguien quiere ocupar un sitio, dice, déjale. ¿Eres capaz de renunciar, de quedarte atrás, de dar chance a otro? Y de eso está hablando, de humillaros bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo. Jesús enseñó una parábola. Y Él decía, cuando seas invitado a unas bodas, ¿y a quién no le han invitado a una boda, verdad? Cuando te invitan a una boda, bueno, normalmente ya te asignan el sitio y tú te sientas en el sitio donde te pusieron. Pero algunos dicen, no me han puesto en un sitio digno para mí. Fíjate, a ese le han puesto en un sitio más cerca que de los novios. No está bien. Cuando a alguien le ponen en el último lugar ahí en el córner, ¿qué pasa? Y entonces deja ahí el plato y se va para adelante e intenta que se le vea, y yo qué sé. Y lo que el Señor enseñaba era que cuando seas invitado, procura no ocupar los primeros lugares. ¿Por qué? Porque cuando venga el que te invitó y tenga alguien que considere más importante que tú, te diga, oye, cede tu lugar a otro. ¡Qué ofensa, ¿verdad? Ofensa pública. Y entonces, humillado, te vayas a ocupar los últimos lugares. Cuando vayas, ¿qué? Haz qué. Normalmente la gente dice, bueno, yo tengo que tener un concepto conforme a mi medida de fe, me voy a poner en el sitio que me corresponde. Y no, ponte el último, ocupa el último lugar. Y entonces si te consideran en un lugar diferente, ya te llamarán para subir y serás honrado. Algunos hacen eso y no, yo soy el más humilde, me voy a poner en el último sitio y se quedan allí. Y entonces se revuelve el estómago y dice, no me considera nadie, tal, no sé qué. Da lo mismo que esté que no esté. Falso humilde, ¿verdad? Falsa humildad. Cuando fuere tiempo, el Señor te ensalzará. Pero, mira, ayer tuvimos un culto especial en General Ricardos. Y hubo una canción que decía algo así como arrodillémonos delante del Señor, nuestro Hacedor. Y no se arrodilló casi nadie, porque cuesta mucho
doblar las rodillas. Eso médicamente se llama artrosis. Pero hay mucha gente que tiene artrosis espiritual o anímica, ¿verdad? Y a mí ya me ocurrió una vez en un culto, en una ciudad, que según estaba predicando el Señor me dijo, mira, invita a la iglesia a ponerse de rodillas. Y tardamos como 10 minutos en que todo el mundo se pusiera de rodillas. Yo no voy a hacer hoy la prueba aquí, para no poneros en... Pero 10 minutos. ¿Y cuánto nos cuesta humillarnos, verdad? Cuesta mucho. Nos gusta que nos ensalcen, que nos tengan en cuenta. Pero cuando alguien nos habla de humillarse, dice, mira, bueno, espera un rato, me voy fuera, cuando terminéis ya vuelvo. ¿Verdad? Porque no me va, no le va a mi cuerpo eso, ¿no? Y es un buen ejercicio. Humillarte para que no te humillen, ¿verdad? Y es un buen ejercicio para nuestro ego, porque el ego tiene tendencia a subirse. Al apóstol Pablo le pasaba algo así. Él se fue al Señor a decirle, Señor, yo no entiendo qué pasa contigo. Te he pedido 3 veces que me quites este problema y no me lo quitas. Ya estoy harto, no sé qué pasa. Y el Señor le dice, mira, para que la grandeza de las revelaciones que te he dado no te ensalce sobremanera, te he dado o he permitido que este enviado de Satanás te abofetee. Y entonces Pablo entendió. Y él empezó a decir, yo me gozaré más en mis debilidades que en mis grandezas. ¿Quién aquí se goza en sus debilidades? Nos gozamos en nuestras habilidades, ¿verdad? Mira, déjame que en esto yo soy el experto. Y no en nuestras debilidades. Pero sin embargo, lo que nos dice la Biblia y lo que nos enseña Pablo ahí nos dice, porque el poder se perfecciona en la debilidad. Porque cuando somos débiles, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es una contradicción racional, pero es una realidad espiritual. Pero ¿quién se goza en sus debilidades? ¿Quién proclama sus debilidades? Cuando alguien habla de nuestras debilidades, dice, hombre, déjame tranquilo, ¿no? No me metas el dedo en la llaga. Porque queremos ser ensalzados en nuestras virtudes. Y oye, mira, es que alguna debilidad tengo que tener, ¿no? ¿Tenemos que tener alguna debilidad? Debemos estar fortalecidos en todo, ¿verdad? En el Señor. Pero esa es la realidad de nuestras vidas. Menos mal que no me invitáis a predicar, Si no... humillarse es un atentado contra nuestro ego, ¿verdad? Sin embargo, produce buen beneficio en nuestra vida. Dice en la segunda carta de Samuel, el segundo libro de Samuel, el capítulo 6 y versículos 20 al 22, cuenta el final de una escena gloriosa en la que el rey David consiguió uno de sus anhelos, que era introducir el arca en la ciudad de Jerusalén. El arca había sido robado por los filisteos allí en aquella batalla en la que murió Saúl. Y
ese arca en manos del enemigo estaba produciendo daño allí y al final lo devolvieron. Y se quedó en un lugar y de allí lo quiso llevar David a Jerusalén. Hubo un problema, ya sabéis, Pérez Uza tocó el arca y murió, y bueno, porque las cosas no se hicieron como tenían que hacerse. Pero aquel arca se quedó en la casa de Obededón y la casa de Obededón fue bendecida. Y David entendió que el problema era que habían hecho mal las cosas y bueno, ahora consigue traerlo. Y hay una fiesta de gozo y de alegría. Y David se despoja de sus vestimentas reales porque él quiere dar honra al Rey de Reyes. Y él dice, yo no soy, en este momento yo no soy rey, soy uno más, ¿verdad? Y se pone a danzar y a glorificar a Dios. Y bueno, en ese contexto, cuando terminaron la fiesta, David hace regalos a todas las familias en Jerusalén y lo último que quiere hacer es bendecir su propia casa, ¿verdad? Y dice, volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey David, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová, quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Mical, con el orgullo de ser hija del rey, de ser una princesa y luego esposa del rey, ella había sido educada en ese orgullo de la realeza, de la alteza de los nobles. Y no entendió la nobleza de David. David, el pastorcillo, que fue ensalzado por Dios a rey. El ungido, el respaldado por Dios. Él sabía de dónde le venía a él la honra. Y él devolvía la honra a aquel a quien se la merecía. Sin embargo, su mujer tenía un orgullo que le hizo sentirse mal al ver a David humillarse delante de Dios. Y eso puede pasar en alguien en la iglesia que se sienta muy digno. Somos más dignos que los que están fuera, ¿sí? Pero esa dignidad no viene de nosotros, sino que viene de Dios a nuestras vidas. Hemos sido dignificados por el Señor. Él nos ha dado victoria sobre nuestra carnalidad, nos hace vencer nuestro pecado, nos viste con vestiduras reales, nos unge con aceite, nos da el sello de su Espíritu Santo. Y eso nos hace mejores que lo que somos en realidad. Pero alguien puede sentirse muy digno delante de Dios y tener esa dignidad que es orgullo religioso. Y entonces, pues eso, la artrosis de la que hablaba antes, que le lleva a sentir vergüenza si se humilla delante de Dios. Y tenemos que aprender a quitar eso de nosotros, ¿verdad? David aprendió eso. Mira, yo todavía estoy dispuesto a hacerme más vil, es decir, a rebajarme más de lo que he hecho. Así Jesús, cuando limpió los pies de sus discípulos, no sintió ninguna vergüenza ni hubo nada que le impidió humillarse delante de ellos. Sin embargo, a Pedro le dio vergüenza. Tú no me lavarás los pies a mí. ¿Cómo tú, que eres el Señor, me vas a lavar a mí los pies?
¿Por qué? Porque había en Pedro esa semilla de orgullo. Dice, si tú te rebajas, yo me tengo que rebajar más. Así que mantengamos un estatus donde nosotros estemos en una posición más alta que los demás. Y no son así las cosas delante de Dios. Es verdad que Dios ha traído gracia, unción, bendición, pero es suya. Dice en 1 Corintios, capítulo 1 y versículos 26 al 31, mirad bien, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Hay muchos sabios, aquí hay muchos doctores, hay muchos doctores, si hay alguno, gloria a Dios, ¿verdad? Sí, por honoris causa, sí, por causa del honor de Dios en nuestra vida. Hay muchos poderosos, ¿no? A lo mejor hay algún general en medio de la congregación, gloria a Dios. Ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo escogió Dios, y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esa es la palabra clave, ¿verdad? La jactancia. Jactarse es decir, mira, aquí estoy yo. Eso es jactarse. ¿Tú qué tienes que no te haya sido dado? Yo recuerdo una vez que le fuimos a pedir a un cura un local que nos dejara utilizar y nos dijo, no, mira, este local lo he levantado yo con mis fuerzas y yo se lo dejo a quien yo quiero. Nos dio pena. Nos dio pena porque dices, mira, lo que Dios ha levantado alrededor nuestro es lo que nosotros aprovechamos. Tenemos la responsabilidad de hacer el uso adecuado, pero no es fruto de nuestro esfuerzo, aunque nos hemos esforzado, sino que es fruto de la gracia de Dios en nuestra vida. Porque en vano edificamos y Dios no edifica, ¿verdad? Entonces, cuando alguien se cree alguien, cuando alguno se cree alguien, ya está en la picota, está en el borde del precipicio para caer, ¿verdad? Porque Dios no escogió poderosos, ni fuertes, ni grandes. Primeramente, porque no hay ni uno suficientemente. El rey Nabucodonosor, el hombre que fue en su tiempo el más grande del mundo conocido en el que vivía, se ensoberbeció. Dios le avisó y como no hizo caso, le tuvo, ¿cuánto? 11 años, como una bestia. Le puso una disciplina tal que estuvo loco, le creció hasta el pelo como a un animal y comía hierba y las cosas que comen los animales. Estuvo 11 años así desnudo y loco hasta que Dios lo restableció. Y cuando Dios lo restableció, entonces dio gloria a Dios, lo que no había hecho antes. Porque él entendió que si él estaba ocupando el lugar que ocupaba, era porque Dios de alguna forma le estaba manteniendo. Porque ¿cuánto tiempo puedes durar en el sitio donde estás si Dios decide lo contrario? Si el Señor dice, mira, ahora mismo te vas al agujero. De repente uno está ahí en la cumbre, le entra un virus y se va a una cama a ser un medio vegetal. ¿Y quién puede evitarlo? ¿Qué poder hay en ti para evitar eso? Ninguno.
O el Señor dice, se acabó tu tiempo en este mundo. Dice la Biblia que ¿quién tiene poder en esa batalla? Cuando Dios dice se acabó, se acabó. Y esa es la condición en la que estamos. De tal manera que no tenemos que jactarnos. Solamente podemos dar la gloria a Dios de lo que Él hace con nosotros, ¿verdad? Pero, ¿por qué tenemos tendencia a burlarnos del torpe? Porque nos creemos mejores. Quita, que eso ya lo sé hacer yo y pum, pum, pum. Y a lo mejor es verdad, pero qué bueno que tú, en lugar de pisar al otro, le dices, ¿quieres que te ayude? El otro, que es un orgulloso, te dirá, no, déjame hacer a mí. Bueno, pues ala, sigue. O si es humilde, te dirá, sí, gracias. Me está costando, pues no sé, o soy torpe. Es tremendo cómo se ofende la gente cuando le dices que es un ignorante. Cuando a alguien le dicen, tú eres un ignorante, y dice, pues si alguien te dice que eres un ignorante, dile que sí, porque hay muchas más cosas que desconoces que las que conoces. Digo, mira, pues soy un ignorante, sé algo de algo. Claro, mira, yo el otro día le decía a un hombre, ¿no? Le decía, mira, él es judío, y yo le decía, mira, los evangélicos somos unos analfabetos, la mayoría. No porque no sepamos leer y escribir, pero es que no sabemos leer la Biblia. ¿Por qué? Porque está escrita en un idioma que no conocemos. Solamente podemos leer una traducción. Si nos vamos al original, no nos enteramos de nada. Así que somos analfabetos. Y ese analfabetismo nos ha llevado a veces a creernos más que otros, porque es lo que pasa a veces. El que es un analfabeto se cree que es más que... ¿no? Y hemos ido a los judíos a enseñarles lo que dice la Biblia. Y dice, mira, podemos enseñarles de nuestra relación personal con Dios, que a veces pues, podemos tener más que ellos, ¿no? Pero de lo que dice la Biblia, es como si alguien viene a enseñarnos lo que dice el Quijote, ¿no? ¿Te imaginas un alemán o un inglés que te viene a contar los giros idiomáticos que tiene el Quijote? Le dices, mira, yo lo entiendo mejor que tú, porque está escrito en mi idioma, es mi cultura, ¿no? Y dices, y si alguien te dice que eres un analfabeto, te ofendes. Y mira, yo es que hay alfabetos que no conozco. Cuando hay algo escrito en árabe, yo digo, yo no sé cómo puede entender la gente lo que pone ahí. Porque soy un analfabeto del árabe. Y hay gente que te dice, sí, mira, pero si pone esto. Ah, vale, pero para mí son unas rayas. Y el hebreo unos dibujos. Y si está escrito en ruso, pues tampoco me entero de lo que pone allí. Y es así. Pero, ¿cómo nos ofendemos, verdad? Cuando nos dicen, oye, torpe. Pues soy torpe. Pero hay promesa tremenda para los torpes, así que yo me agarro a la promesa. Por torpe que sea, hay camino de santidad. El que por él andare, por torpe que sea, no se extraviará. Y del camino para los torpes yo me apunto. Pero cómo nos humilla, ¿verdad?, que nuestras debilidades. Y tenemos que ensalzar al Señor y reconocer nuestras debilidades, ¿no? Porque Dios escogió a gente inútil para que podamos honrarle. Primeramente porque no había nadie útil, ¿verdad? La gran tragedia del Apocalipsis, todos llorando porque no se había hallado nadie digno de desatar los sellos. Y estaban buscando a alguien digno de desatar los sellos y de repente el ángel le dice a Juan, gózate porque se ha encontrado quien puede desatar los sellos. ¿Quién? El Cordero inmolado.
ha sido hallado digno de desatar los sellos, gloria a Dios, ¿verdad? Él es digno. Y nosotros, yo a veces les digo a los hermanos, mira, este texto en bajito, no vayáis proclamando por ahí, porque lo vil y menospreciado escogió Dios, ha escogido a los torpes, a los tontos, a los incapaces, para avergonzar a los sabios, a los que no son, para avergonzar a los que son. Y definitivamente ha escogido a los que se reconocen incapaces de alcanzar el cielo. La gran tragedia de Babilonia fue esa, de Babel, ¿verdad? Los hombres pensando que no necesitaban a Dios. Pero esa es la gran tragedia del siglo XXI. El hombre diciendo, Dios, no te necesitamos. Nosotros nos valemos por nosotros mismos. Y nosotros diciéndole a Dios, Dios mío, sin ti no vamos a ningún sitio. Lo que dijo Jesús, separados de mí nada podéis hacer, es verdad. Y cuando Moisés le dijo al Señor, Señor, si no vas con nosotros, mátanos aquí mismo. Fue una respuesta sabia de Moisés a Dios cuando le dijo, vais a conquistar la tierra prometida, pero yo no voy a ir con vosotros. Señor, si no vas con nosotros, mejor nos matas aquí. Porque la esperanza que hay para nuestras vidas es solamente esa, conquistar aquello. ¿Y qué? Gloria al Señor. Dice en Romanos 11, hablando de jactancia, ¿verdad? Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, versículos 17 al 22, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Yo como soy tan el niño bonito y tan... Dios tuvo que quitar a otro en medio para meterme a mí. Y dices, no, perdona. Pero bueno, ojo, hay quien se lo ha creído. Nosotros somos más dignos que los que estaban. Y dice, no, cuidado. Ellos fueron desgajados, sigue diciendo, por su incredulidad. Dice, no te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Es decir, si ellos no escaparon, tú menos. Si las ramas naturales fueron desgajadas por su incredulidad, ¿qué va a pasar contigo? Así que si has sido, ¿verdad? Aquellos que fueron convidados a las bodas, porque los que habían sido invitados no eran dignos y van de sustitutos, dices, mira, si aquellos no eran dignos, tú menos, ¿verdad? Y entonces valora el privilegio que tienes de estar donde estás, porque no te corresponde. Algunos creen que, como la frase que se dice, mira, este hermano tiene bien ganado el cielo. ¿Y cómo que bien ganado el cielo? Yo no me gané el cielo. A mí se me da de prestado, ¿verdad? La vida se nos da de prestado, el ministerio se nos da de prestado. Es de pura gracia de Dios lo que somos y lo que tenemos. Entonces, vivamos en esa actitud que lo que tenemos no es nuestro. ¿Verdad? Amén. No se me pongan tristes. Yo sé que no nos gusta humillarnos, pero qué bueno que aprendamos, ¿verdad? Porque en la humildad va a estar la gracia de Dios para nuestras vidas. Y el crecimiento va a estar bajando.
como el metro, ¿verdad? Bajas una... Yo a veces estás bajando y dices, si he bajado 6, 8 pisos para... Algunas líneas de metro van tan abajo. Y dices, nuestro crecimiento es para abajo, no para arriba. Y tenemos que ir desmontando castillos en el aire que nos levantamos muchas veces, ¿no? Y saber eso, que si estamos, no es porque somos mejores que otros. Hemos visto caer ministerios tremendos que han perdido la gracia, porque un día se creyeron a alguien. Y qué bueno que nosotros no nos llegamos a creer nadie, sino que creamos en aquel que es, ¿verdad? Cantábamos antes el gran yo soy, pero no seamos nosotros tan grandes, ¿verdad? Es decir, sino siervos inútiles e incapaces delante de Dios, capacitados en su gracia y no en nuestros méritos propios. Claro, lo tiene peor el que tiene más gracia y más dones, pero precisamente por eso tiene que aprender a humillarse más, ¿verdad? El que es más usado por Dios tiene que ser más humilde. Yo recuerdo una vez un hermano que vino a predicarnos, tenía el don de milagros, y yo tuve el privilegio de llevarle las maletas a la casa donde se iba a alojar. Y él no quiso que yo se las llevara. Y dice, mira, yo no soy más que tú. Y bueno, pues permítame que le sirva, que estoy para eso. Y era un hombre humilde. Y yo y compartimos la carga, ¿eh? Y bueno, pues llevas tú una y yo otra, así no nos enfadamos nadie. Y yo iba meditando, ¿no? Yo decía, Señor, tú das dones de mayor poder a personas más humildes, por amor a ellos. Porque si le das a alguien que no es humilde, en cuanto le pones algo de poder en su mano, ¿qué ocurre? Se eleva y eso produce daño en las personas, ¿verdad? Entonces, qué bueno que cultivemos la humildad en nuestro corazón, ¿verdad? Para que Dios pueda usarnos de una forma más grande. Y eso no nos produzca daño. He visto personas que se han erigido como libertadores, como de la Iglesia, y la Iglesia no necesita libertadores. Hubo uno que nos libertó, que es Jesús, ¿verdad? Él es nuestro libertador. Y hay a veces personas que se erigen como salvadores. Dicen, no, nosotros tenemos a alguien que nos salvó. No necesitamos más flotadores, ¿verdad? No necesitamos flotadores, porque estamos en la balsa que flota por encima de las adversidades, que es Cristo. Y cuando alguien viene a salvarnos, dice, mira, llegaste tarde, ya hubo uno que nos salvó. Y qué bueno que podamos reconocer eso así, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, y termino con 2 de Crónicas, capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuál es la condición? Si se humillare mi pueblo. Bueno, son varias condiciones, ¿no? Lloraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Pero el primer paso es humillarse.
¿Por qué dice esto el Señor? ¿Cuál era el problema que tenía el pueblo de Israel? Nuestro Dios es el mayor Dios. Ese es el nuestro. Y nuestro Dios es el mayor Dios. Él es victorioso y nos da la victoria. Así que ten cuidado, que yo soy un victorioso de Cristo. Pero no en jactancia, porque si estás en jactancia, en esa victoria ya perdiste. El Señor te dice en humildad, no te creas más que los demás, aunque lo seas en Él, ¿verdad? La única forma que tenemos de poder servir al pueblo en el que estamos es en humildad. Como Jesús vino en humildad. Claro, hay quien dice, bueno, pero ¿cómo puede ser que el paladín de vuestro héroe naciera en un pesebre? No tenían ni dónde reposar la cabeza. Y lo mataron como un desgraciado. Vaya héroe que tenéis, ¿no? Los cristianos tenéis un héroe. Es como si el héroe fuera un jugador de fútbol que no ha metido ni un gol. Le sacan en el último minuto para perder tiempo. Ese es vuestro ídolo. Y encima, cuando le sacan, siempre hace, en la primera jugada que hace, mete en gol en propia puerta o le sacan una roja. Ese es nuestro Dios, que se humilló hasta lo sumo, pero fue ensalzado hasta lo más alto. Y Él, que murió, venció la muerte y resucitó. Y esa es nuestra victoria, ¿verdad? Pero dices, no te metas conmigo que soy un hijo de Dios, Moisés dice la palabra que era el hombre más manso sobre la tierra. Él, cuando le atacaban, intercedía por aquellos que estaban peleando contra él. Le querían echar, le querían apedrear, y él se ponía delante de Dios a interceder: Señor, no les tengas en cuenta esta situación. Humilde y manso como Cristo. Y a veces vamos por la vida diciendo, mira, tú no entiendes de nada. Yo te voy a explicar. Y entonces no llevamos a nadie a la conversión porque creamos conflicto, ¿verdad? Y la gente se aferra a lo suyo. Sin embargo, con humildad, si alguien quiere discutir teología contigo, dices, mira, yo no sé de eso. Yo sé en quién he creído, pero yo discutir sobre teología. Encima, no sé ni griego, ni arameo, ni hebreo, así que no puedo discutir. Y entonces se cae la discusión, ¿verdad? Frutos, servicio, entrega, humildad, en definitiva, para poder vencer, ¿verdad? Si mi pueblo se humillare, entonces yo abriré las ventanas de los cielos. Yo oiré desde los cielos y bendeciré la tierra. Y hace falta un pueblo dispuesto a humillarse, a no creerse nada, a no creerse más que los demás, sino a vivir en la gracia de Dios. Y pedimos a Dios que ponga ese espíritu en nosotros. Vamos a orar, ¿verdad? Señor, tú repites el mismo mensaje que diste a tu pueblo allá hace tantos siglos. Y nos lo has dejado ahí escrito, Señor, para que entendamos que el camino de la victoria es la humildad, Señor. Señor, guíanos por medio de tu Espíritu Santo, ese espíritu humilde que no se ensalza a sí mismo,
sino que da gloria al Padre y da gloria al Hijo, pero no a sí mismo. Señor, haz residir tu Espíritu en nosotros para que vivamos en esa humildad, Señor. Señor, que podamos doblar con facilidad nuestras rodillas, Señor, y nuestras cervices, Señor, y quitar toda actitud soberbia, orgullosa en nosotros, Señor. Señor, yo sé que tú tienes que hacer ese trabajo en nuestras vidas de ahondar en nuestros corazones, Señor. Edifícanos, Señor, aunque sea hacia abajo, Señor, para que podamos madurar, Señor. Señor, que ese espíritu de humildad reine en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.